donde abordo todos los problemas actuales, geopolíticos, políticos, económicos y sociales. La encrucijada mundial. Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Y traigo la tercera parte de la entrevista al coronel Pedro Baños, donde va a terminar de exponer el terrible contenido de su libro La encrucijada mundial. Así que antes de empezar, por favor, dale a like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Y al hacerlo, por favor, te pido que le des a la campanita para que te llegue vídeos nuevos. India, un país hiperinteresante, del que hablamos muy poco. Pensemos que son otros 1.400, 1.500 millones de habitantes, que además es verdad que hay una pequeña parte del país que son los que están muy bien formados, que hablan perfectamente inglés, muy metidos con la alta tecnología, pero claro, cuando hablamos de una pequeña parte del país, estamos hablando de 200 millones de personas, para que nos hagamos una idea, ¿no? De hecho, hay muchos chinos que han ido a estudiar al extranjero, pero también hay muchísimos indios que han ido a estudiar al extranjero, a donde están las facultades de ciencias, donde pueden absorber este conocimiento, y están muy avanzados en muchísimos campos tecnológicos. Entonces hay que tenerlo también muy en cuenta. Y es verdad que hasta ahora mismo estamos hablando de que India estaba en el bando anglosajón. Pues de repente se han pasado al otro bando, por lo menos de momento, porque ya sabemos que aquí los aliados no son permanentes, cosa que algunos nos hemos enterado. Hay algunos países que todavía no nos hemos enterado y seguimos haciéndole el juego a los que llamamos nuestros aliados, cuando nuestros aliados lo único que están haciendo es aprovecharse de nosotros, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es India un país muy a tener en cuenta en todos los aspectos, un país que está cogiendo mucha pujanza, tiene sus problemas internos como todo, pero un país que está cogiendo mucha pujanza y que cada vez intenta también tener una voz en el mundo, en este contexto geopolítico, una voz más importante. Pues también hay una gran hipocresía, porque al final, lo primero es que yo no acabo de entender que se tengan que reunir miles de personas, fijemos solamente en esa sala hipergigantesca que veíamos en televisión, más todos los que llevan de seguridad, de ayudantes, y que vayan en aviones privados. Es decir, también hay mucho montaje al respecto, que los principales contaminadores del mundo no están presentes, o si están presentes, luego en realidad no cumplen nada, ¿no? Claro, porque es verdad que, por ejemplo, Estados Unidos había enviado a John Kerry. Yo no soy científico, ni mucho menos, no sé qué es lo que lo origina, porque también sobre esto podríamos hablar y hay debate, pero lo que sí es verdad es que no hace falta ser premio Nobel de nada para entender que las temperaturas van subiendo. Yo soy de León, y desde luego el León que yo viví, tanto en verano como en invierno, no tiene nada que ver con el actual. Si hay lugares donde las tierras se van desertificando, esto es un impulsor también a los movimientos migratorios masivos, sitios, pues efectivamente, o sea, que tiene muchos flecos que hay que tener en cuenta. Pero luego cuando se aplica o se intenta buscar medidas comunes planetarias, pues vemos que al final los grandes, que son los que marcan la pauta, pues buscan su propia solución para su país, y muchas veces los europeos, que no somos los grandes contaminadores, de hecho solamente Alemania está entre los principales 10 contaminadores del mundo, y en cambio pues somos muchas veces los que tomamos medidas que muchas de ellas tan precipitadas o tan poco reflexionadas que perjudican a los ciudadanos, cuando resulta que no somos nosotros los principales contaminadores, ni muchísimo menos, ¿no? O resulta que ahora mismo España está vendiendo carbón a Marruecos, y claro, te da igual al final que ese carbón se queme en Cádiz que se queme en Marruecos. Es que al final te va a llegar la contaminación exactamente igual. Pues para que veamos, una vez más, deberíamos reflexionar mucho mejor las cosas que hacemos. Además, hasta cierto punto tiene lógica. Estos países que están todavía desarrollándose, hablamos del caso de India, recordemos que ya en la COP anterior, en la COP26, la que hubo en Glasgow, India lo dijo muy claro, dice, esto me parece maravilloso, todos queremos el aire limpio, todos queremos tal, dice, esperarme a partir del año 2070. Claro, lógicamente, ellos están en esa fase todavía de desarrollo, y ellos incluso entienden que no deja de ser también, en cierto modo, una artimaña de este mundo occidental, que empezamos la primera revolución industrial a partir de 1750, de mitad del siglo XVIII, y dice, oye, tú que te has contaminado todo lo que has querido y más, ahora me dices a mí que yo no contamine porque nos perjudica a todo el planeta. Pues hombre, a lo mejor algo tengo que contaminar para seguir desarrollándome, ¿no? Es decir, que al final pues cada uno lo ve a su manera. Al final son intereses nacionales y que no hay una unidad absolutamente planetaria para poder poner un poco de orden en ninguno, incluso de los aspectos más importantes. Es lo mismo que nos dicen, no comas carne, no gastes energía, eso, pasa frío, consume menos en general, vete en bicicleta o vete andando. Claro, pero vemos que el ejemplo que dan no es precisamente muy gratificante, ¿verdad? Es decir, lo primero deberían aplicárselo ellos mismos. Evidentemente no lo van a hacer. Son mensajes que a base de repetirlo pues van calando en la sociedad y al final, es más,
porque si no lo haces, lo que te dicen es que eres insolidario, eres un ser antisocial, pero evidentemente no vemos que ellos lo hagan, ni mucho menos. A mí me gustaría ver a algunos de estos políticos efectivamente duchándose todas las mañanas con agua fría o poniendo la calefacción de verdad en invierno a 18 grados exclusivamente, no solamente por la noche, porque por la noche, oye, efectivamente durmiendo, a lo mejor es hasta más agradable, te pones un par de mantitas, igual hasta duermes mejor, pero pasándolo todo el día. Obviamente, ellos hay que tener en cuenta que tienen residencias oficiales, tienen vehículos oficiales, entonces están en otro paralelo. Por más que, y una cosa es sufrirlo el día a día, como lo sufrimos los ciudadanos, y otra cosa es ellos decir, hacerlo porque no está tampoco tan mal, tampoco lo vais a pasar tan mal, sí, pero me lo dices tú que no lo estás haciendo, ¿no? Y otra cosa es hacerlo efectivamente y sufrirlo todos los días. Y ya cuando hablamos ya de políticos, ya no solamente nacionales, sino comunitarios, pues ya vemos que muchos viven ya en otro universo paralelo, ya ni siquiera... Entonces, es normal. Y ya cuando hablamos de personas efectivamente hiperricas que viven en sus guetos privados, porque hay guetos, lamentablemente, de personas muy vulnerables y hay guetos de ricos, cada vez más, donde no se permite entrar a nadie, tiene su seguridad privada cada vez más potente, tiene sus fuentes de recursos garantizadas, de alimentación. Entonces, ellos están en otro mundo. Es que estas cosas ni les afectan en absoluto, ¿no? Para que el mundo sea más sostenible, hay que el resto de la sociedad, pues nos apretemos el cinturón, claro, que dentro de poco a lo mejor no tenemos ni cinturón o no tenemos ni siquiera pantalones de que apretarnos. No debemos olvidar que la infancia es el periodo de nuestra vida cuando somos más sugestionables, más influenciables. Si esa infancia la dilatan en el tiempo, pues resulta que durante más tiempo somos influenciables. Y es lo que consiguen, efectivamente. Al final, jugando con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras debilidades psicológicas, saben controlarnos perfectamente. Mientras antes, no hace muchos años, una persona, un hombre o una mujer con una veintena de años, apenas empezando la veintena de años, se consideraba un ser hecho y derecho, una persona hecha y derecha. En cambio estamos viendo que ahora mismo llegan momentos casi con 40 años que siguen en ese estado con ese complejo de Peter Pan. Pero es que así se manejan las sociedades, evidentemente. Si fuéramos sociedades, que es lo que yo abogo, más maduras, que supiéramos más de política, de los entresijos de la política, seríamos mucho más exigentes. ¿A quién le interesa? Evidentemente a nadie. Les interesa mantenernos en este estado de infantilización, obviamente. Lamentablemente muchas veces también afecta a nuestros líderes políticos, que vemos que hacen cosas que dicen, vamos, es que esto ni a un niño pequeño, ¿dónde está un poco la seriedad? Porque hay que tener en cuenta que cuando se tiene un cargo público, no tiene nada que ver con las cosas que has podido decir antes. Es decir, tú que tienes un cargo público y tienes que tener la dignidad propia de ese cargo y mantenerla en todo momento, esa dignidad. Y en muchos casos vemos que la pierde precisamente también por esa infantilización de la sociedad. Entonces es un tema también que me preocupa y que además vemos que se está incluso fomentando, ¿no? Con esa hiperprotección, con eso de decir, no te preocupes, ya alguien te protegerá, hoy es tu familia, mañana será el Estado. Entonces, casi impidiendo que las personas sean válidas por sí mismas. En algunos casos también es verdad que cuesta trabajo serlo, y más en el contexto económico, pero esto también no deja de ser preocupante y no deja de ser una manera también de control social. Dentro de ese manual del mañana, yo pongo 3 soluciones básicas, fundamentales. Una de ellas es la educación que lo enlazamos precisamente con esta infantilización. Educación que te permita pensar, te permita racionalizar todo, que es un poco lo que estamos perdiendo, que no caigamos sistemáticamente simplemente en la trampa de las emociones, que además no solamente te aporte conocimiento, sino que te aporte soluciones de vida, que además estamos introduciéndonos a los niños en esto de que ya no tienen libros físicos en muchos casos, que solamente tienen ordenadores, con todo el peligro que eso conlleva, que muchas veces saben perfectamente a los pocos días cómo desbloquear el ordenador de los controles parentales o de los profesores y ponerse a mandarse correos entre ellos o estar viendo películas o el fútbol durante las clases. En fin, una educación de verdad de calidad. Y además una educación que tiene que empezar por una educación pública de calidad que permita a cualquier persona, con independencia de su condición social, de los recursos reales económicos de su familia, de verdad poderse valer por sí misma el día de mañana y poder encontrar un trabajo digno en el que se pueda dignificar como persona. Pero al final la clave de todo sería que las personas puedan valerse de verdad por sí mismas. Ese sería el verdadero don, el verdadero valor que les podemos dar a cada una de las personas. Que el día de mañana puedan encontrar su propio camino sin tener que depender de nadie. Porque el futuro es tecnología.
Entonces, si pierdes ese tren de la tecnología, pues estás perdiendo el futuro, estás dependiendo o dejando dependiente el futuro de otras partes del mundo. Y una vez más, tenemos que entenderlo para no perderlo y sobre todo pensando sobre todo en qué futuro vamos a dejar a nuestros descendientes o a los que ya están aquí, que son los más jóvenes. Una vez más, pensando en esta juventud que creo que merece que le dejemos un mundo mejor y, ojo, y un mundo mejor que también merece que le dejemos una juventud mejor. Y lo quiero enlazar, pues esto es la Agenda 2030, si analizamos, o lo que nos dice el Foro de Davos, ¿no? Ir a esa globalización donde una élite va a dominar el mundo, no elegida democráticamente por los ciudadanos, que esto es terrible, y donde los ciudadanos nos van a tratar pues casi como hormiguitas, que no sabemos ni siquiera ser capaces de organizar nuestra propia vida y por tanto nos la tienen que organizar y nos tienen que decir cómo nos tenemos que comportar, lo que tenemos que comer, cómo tenemos que vestir. Entonces es un poco lo que alguien pretende. Es verdad que esto sobre todo quien lo pretende es este mundo occidental. Lo que pasa es que se encuentra con la posición de ese otro mundo, encabezado una vez más por China, que va en otra corriente completamente diferente. Pero si por ellos fuera, lo que les gustaría sería eso, que decir, cómo ver cómo una élite nos gobierna al resto y que los restos ni siquiera pudiéramos ni protestar, porque ya se supone que esa élite nos está buscando lo mejor para nosotros, pero ojo, sin ser elegida democráticamente, porque yo no estoy en contra de, al contrario, es una de las cosas que propugno, de que los más sabios, los más válidos nos dirijan, pero elegidos por nosotros de manera democrática, no que se autoelijan, porque evidentemente eso deja de ser una democracia. Que eso también es parte de lo que yo comento. La otra parte es, vamos a tener líderes de verdad, y yo creo que nos hace falta en Occidente. Si vemos ahora mismo el país que todavía presume de ser el que dirige al menos este mundo occidental, ya no digo todo el planeta, hombre, el ejemplo que está dando su presidente Joe Biden todos los días creo que no es el más edificante. Yo creo que este señor lo que se merece es una buena jubilación, que la atiendan bien, pero desde luego yo no sé si es la persona, por lo menos una vez más, evidentemente él no lleva las riendas del mundo, hay alguien detrás que se las lleva, pero lo que sí es verdad es que tienes que por lo menos tener a alguien que transmita otra imagen. La imagen que transmite Joe Biden es que prácticamente todos los días comete errores más que garrafales, y esto pues nos deja también de perjudicarnos precisamente frente a otros sistemas autoritarios que no tiene nada que ver con el nuestro, pero que tienen unos líderes mucho más, digamos, potentes, ¿no?, por así decirlo, que los que tenemos nosotros. Y eso es algo que también tenemos que ser capaces de entender en los sistemas democráticos, que necesitamos otro tipo de líderes completamente diferentes. Y lo último, drones ucranianos que están bombardeando dentro del territorio ruso, con lo cual vemos que da la impresión de que esto no va a parar de momento. Es cierto que al mismo tiempo, en paralelo, se ve signos de negociación, ¿no? Entre otras cosas porque tanto el pueblo estadounidense está empezando a cansarse de esta guerra, que está muy ya, digamos, anquilosada, que no se ve ninguna solución por ninguna parte de momento. Estamos hablando del propio pueblo alemán en Alemania, que también empieza a haber un cansancio cada vez mayor por todo lo que hemos comentado, y al final, pues incluso el propio Partido Republicano en Estados Unidos. Entonces, ojalá se llegara de una vez por todas a una solución de paz, a buscar una paz, aunque fuera nada más temporal, sobre todo para acabar en un país que está quedando totalmente desmontado. Entonces, porque lo primero siempre es intentar, por supuesto, mantener la paz o lograr la paz de la mejor manera posible. Yo entiendo que un país que es invadido, obviamente trata de primero de hacer frente al invasor y de recuperar el territorio que ha perdido. Eso es lógico, como haríamos en cualquier país, ¿no? Pero a partir de ahí siempre hay que intentar buscar la paz, porque lo demás vemos que esa dilatación, como por ejemplo pasó en la Primera Guerra Mundial, que al final no se avanzaba de la línea de trinchera. ¿Y qué significa? Pues simplemente millones de muertos. Y lo vimos, por ejemplo, en la guerra Irán-Irak. Estamos hablando de los años, bueno, hasta el año 80, y vemos cómo pues eso, ¿qué significó los años 80? ¿Qué significó? 1 millón de muertos y que no se movió la línea del frente en Shatt al-Arab ni un solo milímetro. Entonces, evidentemente, ahí simplemente es un sufrimiento humano indecible, y al final, aparte de Ucrania, vemos que también repercute en todo el contexto europeo, y al final, pues para no avanzar, ¿no? Entonces, ojalá que se llegue a una paz pronto, una paz que efectivamente, pues sobre todo para este sufrimiento humano, que lo más nos debe preocupar siempre la seguridad
dignidad humana y acabar pues, con esta locura por parte de unos y de otros, porque ahí no solamente Rusia el enfrentada con Ucrania, Ucrania enfrentada con Rusia, sino no nos olvidemos que esto es una guerra ya internacional, donde por supuestísimo está involucrado a fondo Estados Unidos y algunos de sus principales aliados, como puede ser el Reino Unido. Como pasaba durante la Guerra Fría, mostrar la capacidad tecnológica y económica del país, porque obviamente, además de que tengas tecnología, esto es muy caro, ¿no? Por supuestísimo. Y también es un poco la rivalidad en otro escenario, en otro dominio, que es en el caso el espacio, pero también tiene otras connotaciones. Por ejemplo, hacerse con recursos naturales, hacerse con el control, que hasta ahora mismo, hasta no hace mucho, esto se consideraba, lo como se dice en latín, res extra commercium, es decir, que pertenecía a toda la humanidad y no se podía negociar con ello. Pero estamos viendo cómo cada vez más se está intentando aprovechar los recursos de planetas, de asteroides, porque tienen minerales estratégicos, porque tienen oro, porque tienen platino, en fin, tantísimas cosas. Entonces vemos cómo se está buscando fórmulas para hacerse con el control de estos cuerpos celestiales. Lo primero que vamos a ver es bases humanas en la Luna, tanto por parte de Estados Unidos como de China. No olvidemos que ahora mismo tanto Estados Unidos como China tienen robots ya en Marte, porque el siguiente salto es Marte. Una vez que se ha confirmado que hay agua, ahí se pueden establecer colonias humanas y va a ser el siguiente salto. Incluso en la Luna, que hay mucho helio 3, y ese helio 3 es muy interesante porque puede ser utilizado para los vuelos espaciales. ¿Cómo? Si ahora mismo, por ejemplo, China, que está muy avanzada en el tema de la fusión nuclear, algo que hasta ahora mismo se consideraba una utopía que nunca se iba a poder realizar, es cierto que de momento solo la ha conseguido de manera, digamos, experimental, solamente durante unos pocos milisegundos, pero ha conseguido energía superior a la propia del Sol. Pues claro, ¿qué les hace falta? Helio 3. Con ese helio 3 que lo tiene en la Luna, una vez que ese sistema lo tuvieran perfeccionado dentro de unos años, le permitiría viajar con una energía prácticamente ilimitada a otros planetas. Claro, para que veamos quién está pensando mucho más allá a largo plazo, dentro incluso de decenios, ¿no? Entonces, y aparte, como decía, pues eso, la competencia geopolítica, el demostrar que tiene mayor tecnología, en fin, son muchas cosas que no solamente es el ir más allá inmediatamente y montar colonias humanas en otras partes de nuestra galaxia o de nuestro universo. Que la tecnología nos debe servir a los humanos, pero no convertirnos a los humanos en esclavos de ella. De que la tecnología no puede ir por delante de la ética. En fin, es un poco es la idea, sobre todo de recuperar nuestra humanidad, que creo que es lo que nos estaba empezando a faltar, y nos podía faltar muchísimo más, porque también nos da esa esperanza de decir, no perdamos lo que nos ha costado conseguir siglos de ser como seres humanos, con nuestras imperfecciones, por supuesto, con nuestros pecados capitales, pero a pesar de todo hemos estado evolucionando, que no perdamos ahora por culpa de la tecnología que se nos imponga a los humanos, ni muchísimo menos. Tenemos la obligación, los que tenemos ya mucha experiencia, que tenemos ya más pasado que futuro, de ofrecerles un mundo muchísimo mejor. Que si pensemos que si ya de por sí las guerras han sido inhumanas, es que ahora todavía van a estar mucho más deshumanizadas. Porque claro, cuando tú mandas a un robot a distancia, desde la comodidad de un despacho a miles de kilómetros a combatir, claro, ahí la sangre no te salpica, el ambiente del combate o el sufrimiento humano de esa manera tan directa. Y esto es terrible que estamos haciendo, y cada vez la guerra está mucho más automatizada y robotizada también en todos los órdenes, ¿no? En tierra, en el mar, submarinos. Pensemos que hace poco un dron submarino pues fue que atacó un barco ruso en el Mar Negro, para que veamos esta deshumanización, por así decirlo, total de la guerra, donde el sufrimiento humano nos va a afectar muchísimo menos o directamente no nos va a afectar. Es algo, porque además evidentemente estos robots dotados de inteligencia artificial no tienen ninguna empatía con los seres humanos en absoluto. Ellos simplemente van a cumplir las órdenes y las instrucciones que se le den. A mí me gustan mucho los rebeldes y los revolucionarios, porque al final son los que han hecho progresar siempre la sociedad y la humanidad, ¿no? Pero creo que es el gran momento de abrir nuevos debates, no ser conformistas y efectivamente dejarnos de esta narcotización, de esta idiotización que en cierto modo nos tienen, para abrir los ojos y decir no, y ser exigentes con nuestros dirigentes para buscar un mundo mejor. Y eso lo tenemos que hacer la sociedad. Tenemos que ser una sociedad fuerte para exigir a nuestros dirigentes, y tenemos que luchar con ello con todas nuestras fuerzas. Te he encantado, ha sido un verdadero placer.